Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas tardes, ahora sí, oficialmente y por voz, no por texto. ¿Cómo están hoy ustedes? ¿Pudieron todos hacer el práctico número 2? ¿Alguien que no haya podido quiere escribir en el chat si no pudo hacer el práctico 2? Al parecer, Parece que todos sí. han podido realizar el práctico 2. ¿Y cómo lo encontraron el práctico 2? A ver si alguno se anima a hablar y contarnos cómo encontraron el práctico 2 en cuanto a su dificultad. Nadie. Se nos han acobardado los alumnos. Nos animan a abrir micrófono. Medio difícil, un poco más complicado que el anterior, un poco más complejo que el anterior, para ser sincera. Más complicado que el anterior fue, difícil, más difícil que el anterior. Y sí, así son los contenidos normalmente en todas las asignaturas. Comienza con una unidad introductoria de contenidos que a lo mejor ustedes ya conocían, pero ahora los contenidos se van haciendo más complejos. Y la mayor parte de ese práctico número 2 tenía que ver con una cuestión que es trascendental para la carrera de ustedes, de la mayoría de ustedes que estudian la licenciatura en administración, que es la administración y representación de las sociedades. Y hoy vamos a hablar un poco del tema de administración y representación, pero también vamos a hacer un pantallazo general de toda la unidad 2. Ustedes habrán visto que no solo el práctico era más complejo, no fue nuestra intención hacerlo sufrir con el práctico, sino que toda la materia se va a ir complejizando conforme vayan avanzando en el desarrollo de las unidades. Las respuestas de sí y no los desconcertaron un poco. Ajá, sí, puede ser. A veces pasa. Uno piensa que si tienen que contestar sí o no, a lo mejor es más fácil y a lo mejor para algunos no es tan fácil. Sí, si no leían estaban en la nada, pero por eso nosotros hace 10 días le habilitamos todo el material y incluso el enunciado del práctico para que ustedes tengan idea más o menos de qué tema se iba a tratar el práctico. O sea, no es que no fue desleal, sino que tenía que ver con esa cuestión de que ustedes tienen que leer. Recuerden que es promoción por coloquio esta materia, o sea que requiere la lectura previa de todos los temas previo a la clase que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Es así. Bueno, voy a comenzar el desarrollo de la parte teórica de la clase de hoy. Vamos a ir haciendo un pantallazo general, como les dije, respecto de todos los temas de la unidad número 2. Es una unidad muy compleja porque tiene toda la parte general de las sociedades, es decir, lo que se aplica a todos los tipos societarios. Y esta es una cuestión muy compleja porque tenemos una regulación por un lado en la Ley General de Sociedades, pero por otro lado tenemos también las disposiciones del Código Civil y Comercial en lo que hace a la regulación de las personas jurídicas. Preguntas en relación al cuestionario, vamos a hacer todas las preguntas al finalizar, digamos, después de hacer el desarrollo, vamos a hablar tanto del cuestionario como de todo lo que ustedes quieran preguntar y las dudas que ustedes tienen. ¿Puede ser? Sí, estamos aceptando a todos los que piden autorización para entrar. Ahí están entrando más. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla. Me van a avisar ustedes si se ve lo que yo estoy viendo, porque una vez que comparto pantalla yo me quedo un poco ciega. Bien, ¿se ve la presentación completa? Sí, se ve, Sí, profe. Bien, gracias. Bueno,
como les decía, este eje temático número 2, que arranca con esta unidad número 2, se refiere a la organización jurídica de la empresa. Como yo les decía, en la primer clase, toda nuestra materia gira en torno al concepto de empresa, y lo que hacemos es analizar distintas legislaciones o regulaciones que tienen ciertos aspectos de la empresa. Y desde la unidad 2 hasta la unidad 4, nosotros lo que hacemos es analizar a las sociedades como organización jurídica de las empresas. Vamos a ver un poco este tema de qué son las sociedades en general. El primer punto de su programa dice sociedades en general. Y primeramente tenemos que tener en cuenta que como naturaleza jurídica, la sociedad es un contrato. Y para ver qué es un contrato nos tenemos que ir al Código Civil y Comercial, que define a los contratos como un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Es decir, que es un acto jurídico, concepto que ustedes estudian en Fundamentos del Derecho Civil y Comercial, como todo acto humano, voluntario, lícito, que tiene por finalidad inmediata crear, regular, modificar o transferir o extinguir relaciones o situaciones jurídicas. Pero este acto jurídico tiene dos características que lo convierten en un contrato. Por un lado, en este acto jurídico tiene que haber partes, es decir, que hay dos centros de intereses en los contratos, y esas partes van a manifestar su consentimiento como modo de expresión de su voluntad, y estas relaciones jurídicas que se van a crear, regular, modificar, transferir o extinguir, tienen contenido económico, tienen contenido patrimonial. Y esto es lo que los hace particulares. Pero ustedes me van a decir entonces, bueno, pero entonces las sociedades unipersonales no son contratos, y no, esas sociedades unipersonales no tienen una naturaleza jurídica contractual, sino que su naturaleza va a ser modificada dependiendo de la causa que le dio origen. Puede ser una manifestación unilateral de voluntad, puede ser un acto de última voluntad, como es un testamento. Ese tipo de cuestiones hacen que haya sociedades que no cumplan con esta naturaleza jurídica y no por ello dejen de ser sociedades. De hecho, esta cuestión de las sociedades de un solo socio se incorporó a nuestra legislación recién en el año 2015, con la ley 26.994, que pone en vigencia el Código Civil y Comercial y realiza unas cuantas modificaciones que ustedes habrán observado en nuestra Ley General de Sociedades. Una de las más importantes, la incorporación de la sociedad de un solo socio, regulada en esta reforma únicamente como sociedad anónima unipersonal. Entonces, la naturaleza jurídica de la sociedad es un contrato. Y como contrato que es, que por supuesto tiene sus características que lo hacen particular, porque no es un contrato cualquiera, sino que es un contrato del que va a nacer una persona jurídica. Entonces no estamos hablando de cualquier contrato, sino de uno muy especial. Pero, como es un contrato, tiene estos elementos generales que son comunes a todos los contratos y a todos los actos jurídicos. Estos elementos que son esenciales o elementos generales son los sujetos, en este caso los socios, el objeto del contrato de sociedad, que los socios en este contrato se unen para realizar aportes. Entonces, el objeto del contrato de sociedad no debe ser confundido como el objeto social, que es uno de los elementos específicos o uno de los requisitos específicos del contrato de sociedad, sino que acá cuando hablamos de objeto del contrato de sociedad van a ser los aportes,
esas obligaciones de dar o de hacer que constituyen el objeto de esta sociedad como objeto del contrato. Y la causa, que no va a ser otra que obtener beneficios a través de la realización de actividades que constan en el objeto social. Entonces, ¿cómo contrato tiene estos tres elementos generales, comunes a todos los contratos? Todos los contratos y todos los actos jurídicos tienen sujetos, tienen objetos y tienen una causa, y también este contrato tiene una forma que le establece la ley, y también va a tener ciertos elementos que son específicos, y son aquellos que surgen del concepto de sociedad que está establecido en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, que nos dice: habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Y luego aclara el artículo que la sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima, y la sociedad unipersonal no puede constituirse, no puede ser el socio único de esa sociedad, otra sociedad unipersonal. Esto tiene que ver con no licuar las responsabilidades dentro de la conformación del capital social, porque en estas sociedades la responsabilidad de los socios va a estar limitada al aporte. Entonces, de este concepto de sociedad establecido en el artículo 1, surgen los elementos específicos. Antes de la modificación del año 2015, se encontraba la pluralidad de partes. Hoy ya no, porque puede haber una o más partes. También la organización, que denota la presencia del concepto de empresa dentro de la sociedad. Ustedes veían en la clase pasada que no puede haber sociedad sin empresa. En cambio, sí podía haber empresa sin sociedad. La tipicidad, dice, de acuerdo a alguno de los tipos previstos por esta ley. Y la Ley General de Sociedades tiene dos grandes capítulos. El primero, que es el que nosotros analizamos en esta unidad, y el segundo, que regula cada uno de los tipos sociales que pueden adoptar los socios para organizar sus relaciones jurídicas. Estos tipos son la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de capital e industria, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad anónima. Estos son los tipos previstos en la Ley General de Sociedades. Tipicidad, que ya vamos a ver, dejó de ser una característica tangencial para distinguir a una sociedad de otra, porque hoy están las sociedades reguladas por la sección cuarta de la Ley General de Sociedades, y ya nos vamos a referir a las cuestiones de nulidad, tipicidad, y qué es lo que pasa con las sociedades de la sección cuarta. Lo que sí les digo es que cuando la Ley General de Sociedades era ley de sociedades comerciales y teníamos una legislación para las sociedades que eran comerciales y otra legislación en el Código Civil para las sociedades civiles, la tipicidad, esto que estén organizadas de acuerdo a alguno de los tipos previstos por la Ley de Sociedades, le daba la comercialidad a la sociedad. Esto ya no ocurre más, porque hoy tenemos una Ley General de Sociedades, ya no existen más las sociedades civiles, entonces todas las sociedades están reguladas por la Ley 19.550. Entonces el concepto de tipicidad pierde la trascendencia tan importante, tan relevante, el hecho de que la sociedad se encuentre dentro de alguno de los tipos previstos por esta ley, y hoy simplemente lo que hace la tipicidad es darle un efecto regularizador, siempre y cuando la sociedad se haya inscrita. Ya vamos a llegar a ese tema. Los aportes, que son esas obligaciones de dar o hacer que los socios se comprometen a realizar. El fin societario, que tiene que ver con la producción, intercambio de bienes y servicios en el mercado. Para eso se constituye una sociedad, para
producir bienes o prestar servicios y llevarlos al mercado, pero en las sociedades ya no hablamos con o sin fines de lucro. Acá las sociedades siempre buscan que los socios puedan participar de los beneficios y si las cosas no van bien, soportar las pérdidas. Y por último, la doctrina agrega este último elemento que tiene un nombre en latín, que es la affectio societatis. Esto no quiere decir que los socios se tienen que querer entre ellos ni querer a la sociedad, sino que siempre su actuación debe ser de acuerdo al interés de la sociedad, es decir, sin perjudicar a la sociedad con sus intereses que puedan resultar contrapuestos. Entonces, si bien no se requiere que los socios se lleven bien todo el tiempo, sí se requieren que actúen con lealtad hacia la sociedad sin realizar actos en competencia y sin afectar los derechos de la sociedad en sus actos particulares. Bien, entonces, como contrato tiene elementos generales, elementos específicos, y la ley le establece ciertos requisitos que tienen que estar sí o sí en el contrato de sociedad para que sea tal. Dice aquí requisitos específicos. ¿Por qué dice requisitos específicos? Porque en realidad todos los requisitos son todos aquellos que establece el artículo 11 de la Ley General de Sociedades, pero estos son los que son propios de este contrato de sociedad. Los otros son comunes a todos los contratos. ¿Cuáles son estos requisitos específicos? El nombre que ustedes habrán visto que puede ser razón social o denominación social, dependiendo del tipo societario de que se trate, nombre que se distingue del nombre de los socios, porque es un atributo de la personalidad de la sociedad y no de la persona de los socios, nombre que a veces difiere con el nombre comercial como elemento del fondo de comercio que ustedes vieron en la unidad número 1, el domicilio, donde se distinguen las nociones de domicilio propiamente dicho y sede social. Lo importante que tiene que estar sí o sí en el contrato constitutivo es el domicilio. Domicilio como pueblo o localidad donde va a funcionar la sociedad, y sede hace referencia a la calle y el número donde efectivamente va a estar situada la administración de la sociedad. El capital social, esa suma que se va a componer del conjunto de los aportes que realicen los socios y que va a servir, por un lado, como inversión, como motorizador de esta inversión común para realizar la actividad empresarial que va a realizar la sociedad, y por otro lado va a servir como prenda común de los acreedores, como garantía para los acreedores de la sociedad. Recuerden que cuando nace una sociedad, nace una persona distinta de la persona de sus socios. Entonces, el capital social sirve como garantía para los acreedores de la sociedad por las obligaciones contraídas por la sociedad a través de sus representantes. Los aportes, a los cuales ya nos hemos referido, el objeto social como conjunto de actividades a los cuales la sociedad se puede dedicar, y ustedes habrán visto que este objeto social va a marcar por un lado lo que la sociedad puede hacer y por otro lado le va a poner un límite a lo que puede hacer el representante en nombre de la sociedad, como si actuara la propia sociedad. ¿Por qué? Porque el representante va a poder realizar todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Y un plazo, el plazo que en las sociedades tiene que estar determinado. Hay otras personas jurídicas, como las fundaciones, que tienen vocación de perpetuidad. En cambio, las sociedades no. Las sociedades tienen un plazo determinado. Aunque ese plazo pueda ser amplísimo y lo común sea que se ponga 99 años para la duración de la sociedad, pues bien, tiene que estar determinado en el contrato constitutivo. Bien. Esta otra cuestión de la que estábamos hablando antes cuando vimos los distintos elementos específicos del contrato de sociedad. Por un lado, ustedes vieron que la ley de sociedades tiene una regulación de las nulidades. Y antes de esa ley 26.994 que pone en vigencia el Código Civil y Comercial,
las sociedades que no estaban constituidas de acuerdo a alguno de los tipos previstos por la ley entraban en el régimen de las nulidades. Hoy en día esto no es así, pero sigue habiendo un régimen de nulidades. ¿Para qué sociedades? Para aquellas que ejerzan un objeto ilícito, por ejemplo, que su objeto sea comercializar estupefacientes. Eso está prohibido por la ley, y si una sociedad quiere que su objeto sea tal, pues entonces la sociedad será nula, de nulidad absoluta, y todos los actos que la sociedad haya realizado intentando ejercer ese objeto serán ilícitos y serán nulos. También hay otras sociedades que tienen objeto lícito, pero con actividad ilícita. Por ejemplo, una sociedad que tenga por objeto social dedicarse a importaciones y exportaciones, pero lo que esté haciendo en realidad sea cometer el delito de contrabando. Entonces, en este caso, la sanción es la misma que si tuviera objeto ilícito. La sociedad va a ser nula, sus actos van a caer, sus socios van a ser responsables y van a hacerlo de manera solidaria e ilimitada. Y por otro lado, hay otras sociedades que, si bien no son nulas de nulidad absolutas, son aquellas que tienen o que realizan un objeto prohibido en razón del tipo. Por ejemplo, si una sociedad se quiere dedicar a la actividad bancaria, tiene que ser sí o sí o una sociedad anónima o una cooperativa. Y hasta que esa sociedad no obtenga la autorización legal para funcionar por parte del Banco Central de la República Argentina, no puede desarrollar la actividad bancaria. Ahora, la actividad financiera. Ahora, si esa sociedad realiza otro tipo de objetos que estén incluidos dentro del objeto social previo a la obtención de su autorización para funcionar, esos actos van a ser válidos y no va a ser nula la sociedad, sino que van a ser nulos los actos que realice sin autorización cuando requiera tal autorización para poder realizarlos. ¿Qué es lo que ocurre ahora con la cuestión de la atipicidad que yo decía antes? Las sociedades que no se adecuaban a uno de los tipos previstos por la Ley General de Sociedades eran nulas, es decir, que sus actos caían y que sus socios iban a responder por tales actos con su propio patrimonio y por el total de las deudas contraídas por la sociedad. Esto es responsabilidad solidaria e ilimitada. ¿Qué es lo que ocurre ahora? No se producen esos efectos, sino que simplemente la sociedad que dice ser de un tipo que no esté regulado por la ley 19.500 no va a poder producir los efectos propios del tipo que dice haberse adecuado, sino que se va a regir por la sección cuarta de la Ley General de Sociedades, del capítulo primero de la Ley General de Sociedades. Sí. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Vio que usted dijo que con respecto a los dos tipos de objetos que había, que era el objeto ilícito y después el otro objeto con actividad ilícita, los socios respondían de manera solidaria e ilimitada. Ilimitada. Pero, por ejemplo, eso podría demostrarse en el objeto lícito con actividad ilícita, que hay socios que acrediten su buena fe, digamos. O sea, que no tenían conocimiento de que los otros socios o que el objeto era de esa manera, digamos. No, ¿por qué? Porque cae toda la sociedad. Al demostrarse que la sociedad desarrollaba un objeto lícito, pero desarrollaba una actividad ilícita, la sociedad se torna nula, no existe más sociedad y no existe desde el momento de su constitución. Es decir, la nulidad opera de modo retroactivo al momento de la constitución de la sociedad. Entonces, van a responder todos los socios de manera solidaria e ilimitada, aunque los socios no hayan conocido la actuación de la sociedad,
Ajá, no el objeto, o sea, el objeto obviamente que lo conocen porque al momento de constituir la sociedad firman el contrato constitutivo. Por más de que desconozcan esta actividad, tengan presente que, por un lado, todos los socios tienen el derecho a la información y ese derecho a la información debe ser ejercido por los socios y que todos los órganos de las sociedades tienen que dejar constancia de sus actos. Entonces, el socio no puede decir, yo no sé lo que está haciendo el administrador de la sociedad en la cual yo soy socio. No, ¿por qué? Porque hay un libro, por ejemplo, si se trata de una sociedad anónima, hay un libro de actas de directorio en el que consta la actividad que está realizando. Por supuesto que este tipo de actividades normalmente no va a constar en un acta de directorio que estamos haciendo contrabando, ¿no es cierto? Pero se reputa que los actos son conocidos por estos socios. ¿Se comprende? Claro, sí, me habían explicado una vez o sea, que podía pasar eso, por eso tenía esa duda, digamos. Ajá. Pero sí entendí. Ahí está. Gracias, profe. Bueno, de nada. Pasamos entonces a las sociedades de la sección cuarta del capítulo primero. Esta sección se llama sociedades no constituidas según los tipos del capítulo segundo, es decir, que no es ninguno de esos tipos a los que yo hice mención cuando dije los tipos regulados por esta ley. ¿Qué sociedades están comprendidas acá? La que no se constituyen con sujeción a los tipos del capítulo 2 pueden ser tipos que no existan en nuestra legislación, pero que sí existan en una legislación extranjera, las que omitan requisitos esenciales. ¿A qué requisitos esenciales estamos haciendo referencia? A todos esos que mencionamos que estaban incluidos en el artículo 11 de la Ley General de Sociedades y también a otros requisitos que se llaman requisitos tipificantes que hacen a la esencia del tipo social al cual la sociedad se quiera conformar, por ejemplo, en las SRL, que su capital esté dividido en cuotas. Si omiten esos requisitos esenciales, entonces la sociedad va a caer dentro de esta sección cuarta, o las que incumplan con las formalidades exigidas por esta ley. Acá también hay una cuestión de cómo era antes del Código Civil y Comercial y cómo fue después. ¿Qué es lo que ocurre? Acá estaban incluidas las que la legislación anterior denominaba sociedades irregulares y sociedades de hecho. Sociedades irregulares eran aquellas que tenían un contrato constitutivo y el contrato constitutivo se adecuaba a alguno de los tipos previstos por la Ley General de Sociedades, pero no habían cumplido con el requisito de la inscripción de la sociedad en el registro público de comercio. Y las sociedades de hecho eran aquellas que a lo mejor ni siquiera tenían un contrato constitutivo o que su contrato constitutivo no reunía los requisitos esenciales de ser tipificantes o no tipificantes de la sociedad que estaban queriendo constituir. Lo importante es que estas sociedades, que también están comprendidas ahora dentro de este régimen, omiten un requisito esencial, ¿cuál es el de la inscripción en el registro público de comercio? Registro público actualmente, ex registro público de comercio. ¿Qué es lo que implica eso? El registro, la inscripción en el registro le da a la sociedad la posibilidad de oponer el tipo social que han elegido los socios en el contrato constitutivo. Si la sociedad no se inscribe, va a quedar con una regulación, que es esta regulación de las sociedades no constituidas según los tipos del capítulo 2. ¿Qué implica esto? Supongamos que la sociedad tiene un contrato constitutivo, pero que ese contrato constitutivo no se inscribió en el registro. Ese contrato que existe se puede oponer plenamente entre los socios. Ellos no pueden alegar que desconocen el contrato constitutivo o que la sociedad no existe, porque ellos formaron parte y firmaron el contrato constitutivo. Luego, contra la sociedad, los terceros también pueden oponerla plenamente. ¿Por qué? Porque los socios firmaron el contrato constitutivo.
Ahora, contra los terceros, en principio, el contrato constitutivo no puede ser opuesto, excepto cuando se prueba que los terceros tuvieron conocimiento efectivo del contenido del contrato social. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuándo ocurre esto? Acá dice una de las disposiciones de esta sección cuarta que para poder ejercer la representación puede hacerlo cualquiera de los socios, exhibiendo el contrato constitutivo. Entonces, si el socio exhibió el contrato constitutivo y deja constancia de eso, el tercero no puede desconocer el contenido de ese contrato constitutivo. Es un ejemplo en el que se puede probar que el tercero tenía conocimiento efectivo del contenido del contrato constitutivo y de la existencia de la sociedad. Estas sociedades pueden adquirir tranquilamente bienes registrables. Cuando hablo de bienes registrables estoy hablando de inmuebles, de automotores, de buques, aeronaves, de maquinaria agrícola que su propiedad se acredita con la inscripción en el registro. Ahora, para poder inscribirlos, los socios van a tener que hacer un acto de reconocimiento que se hace por escritura pública o por instrumento privado con certificación de firma, donde conste quiénes son los socios de la sociedad y también las facultades de su representante y las proporciones en que cada uno participa de la sociedad. Pero pueden adquirir tranquilamente bienes registrables a nombre de la sociedad. Es decir, que la sociedad tenga bienes registrables inscriptos a su nombre. Esto también es muy importante y otro cambio respecto al anterior a la ley 26.994. Los socios tienen responsabilidad simplemente mancomunada y por partes iguales, salvo disposición en contrario. ¿Dónde? En el contrato constitutivo, si es que lo hubiere, en el tipo societario al que los socios decidieron adoptar, aunque no hayan inscrito el contrato constitutivo, o que surja para una relación jurídica o para un grupo de relaciones jurídicas, es decir, para las obligaciones respecto de los terceros. Ahora, ¿qué es lo que pueden pactar los socios? Esta estipulación en contrario, ellos solamente pueden pactar una responsabilidad más agravada que la que trae la ley. Ellos no pueden poner que tienen responsabilidad limitada o que están constituyendo una SRL o una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque esos beneficios son los beneficios del tipo societario inscripto, no del tipo societario que los socios quisieron a lo mejor realizar o constituir, pero que no llegaron a hacerlo porque no lo inscribieron en el registro público. Y también pueden pactar una simple mancomunación, pero por proporciones distintas, no por partes iguales. Eso es lo que ellos pueden pactar, nunca la responsabilidad limitada. Si ellos no pactan nada, en contrario, la responsabilidad es simplemente mancomunada y por partes iguales. Esto quiere decir que cada socio va a responder de cada obligación social por una proporción que va a ser igual a la cantidad de socios que haya. Es decir, si es una sociedad de 3 socios, cada socio va a responder por las deudas sociales en un 33,33%, por supuesto, siempre una vez que no hayan bienes de la sociedad para responder por los actos. Luego, cualquiera de los socios pueden pedir o la sociedad también, la subsanación de estas sociedades de la sección cuarta. ¿Por qué? Porque el legislador lo que quiere es que las sociedades sean regulares, que las sociedades sean típicas, no que no se adecúen a alguno de los tipos de la ley y no que no se inscriban. Entonces, cualquiera de ellos puede, durante el plazo de duración de la sociedad, pedir su subsanación. Esto es que se adecue al tipo societario que los socios dijeron constituir, pero no inscribieron el contrato, o al tipo societario más similar al que ellos hubieran regulado en su contrato que no fuera atípico. Puede pedirlo y un juez
ordenarlo si no se obtiene la unanimidad de los votos de los socios. Y también, si no hubiere plazo de duración, cualquiera de los socios puede provocar la disolución de la sociedad. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el socio tiene derecho a que la sociedad que no está constituida regularmente no dure a perpetuidad y tiene que notificar fehacientemente a todos y cada uno de los socios de que él pretende disolver la sociedad. Los efectos se van a producir entre todos los socios a los 90 días de la última notificación que realice este socio de que quiere disolver la sociedad. ¿Puede dejarse sin efecto la disolución? Sí, pero a este socio le van a devolver la parte que le corresponden en los aportes societarios y lo que hubiera evolucionado el patrimonio neto de esta sociedad. Entonces la sociedad seguirá funcionando con los socios restantes. Y por último, las relaciones entre los acreedores sociales, es decir, los acreedores de la sociedad y los acreedores particulares de cada socio, y aún en caso de quiebra, se van a juzgar como si se tratara de una de las sociedades previstas en el capítulo 2 de la Ley General de Sociedades. Como podrán ver, este régimen, que era sancionatorio antes de la entrada en vigencia de la Ley 26.994, hoy por hoy se convierte como una especie de regulación de otro tipo más. Es decir, que nosotros podríamos clasificar a las sociedades como sociedades regularmente constituidas y sociedades no constituidas de acuerdo a los tipos del capítulo 2, y esta tiene sus propias particularidades, que son todas estas cuestiones que estuvimos viendo que están reguladas en la sección cuarta del capítulo 1 de la Ley General de Sociedades. Bien, otra cuestión. Vamos a ver las distintas etapas por las que pasa, vamos a decir entre comillas, de una sociedad. Y me gusta hacerlo a través de este cuadro. Este cuadro que comienza con los socios, las S pequeñitas, estas son de socios, que se ponen de acuerdo para constituir una sociedad y realizan el acuerdo de voluntades, hacen el contrato constitutivo. Ese es el acto de constitución. Y a partir de allí, de que ellos realizan la constitución de la sociedad, acá nace la persona jurídica sociedad. A partir de acá, antes de que haya inscripción en el registro público, la sociedad ya es persona. Y que sea persona lo que implica es que puede adquirir derechos y puede contraer obligaciones. Esta sociedad que ya está constituida. Luego de esta constitución, que ustedes habrán visto en el artículo 4 de la Ley General de Sociedades, que dice que las sociedades se constituyen por instrumento público o por instrumento privado, y si es privado, se necesita la certificación de la firma por una autoridad competente o por un escribano público. Luego de esta etapa, algunas sociedades, antes incluso acá que la inscripción, requieren un acto de publicación. ¿Qué es esto? Publicar una especie de resumen del contrato constitutivo en el boletín oficial para dar a conocer a los terceros que se va a constituir, que nace una sociedad que va a funcionar en el mundo jurídico y que esta sociedad es persona, con lo cual puede adquirir derechos y puede contraer obligaciones. Entonces, la publicación se va a hacer por un día en el boletín oficial y en un diario de mayor circulación de la jurisdicción donde vaya a funcionar la sociedad. Y luego viene la inscripción. En esta etapa, desde la constitución, que requiere la publicación para las sociedades, ya les adelanto, las sociedades de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y las sociedades por acciones simplificadas requieren de publicación en el boletín oficial. El resto de las sociedades no requieren publicación. Entonces, en esta etapa que va desde la constitución hasta la inscripción, la sociedad se encuentra en formación.
¿Y qué quiere decir que la sociedad se encuentre en formación? Que los actos que va a realizar van a ser aquellos tendientes a la inscripción, es decir, todos aquellos trámites que tiendan a que la sociedad esté inscripta en el registro público. Ustedes habrán visto que hay un artículo 6 que nos da los plazos en los que se deben realizar todos estos trámites necesarios para la constitución. ¿Y qué pasa si una sociedad que dice ser una sociedad anónima, por ejemplo, realiza actos comprendidos en el objeto social y adquiere cierta responsabilidad? Pues mientras se encuentre en formación, sus socios van a tener responsabilidad solidaria e ilimitada, aunque subsidiaria, respecto de las obligaciones contraídas por la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hace la sociedad que está en formación? Los trámites para poder llegar a la inscripción. En teoría, esos trámites van a ser de 20 días para presentar el contrato constitutivo desde el momento de la constitución, y después el registro público tiene 30 días que pueden ser excedidos por el normal funcionamiento del organismo del Estado, que siempre sucede, sobre todo en las sociedades que no son sociedades por acciones simplificadas, para realizar la inscripción. La inscripción es el acto de registración en el registro público, y como yo les decía, a partir de allí la sociedad es típica. La sociedad puede oponer a los terceros los beneficios que implica su tipo social elegido. Esto es, si es una SRL o una sociedad anónima, pues a partir de allí los socios van a tener responsabilidad limitada. Una vez que la sociedad se inscribe, que realiza el acto de inscripción en el registro público, la sociedad comienza a funcionar. La sociedad está en plenitud, funcionando en plenitud. Y acá va a desarrollar su objeto social, acá se van a dar los actos de administración y de representación de la sociedad. Si la sociedad decide fusionarse con otra sociedad, se van a dar acá dentro de la etapa de funcionamiento en plenitud. Si se produce la resolución parcial del contrato de sociedad, se va a dar acá, en vez de el socio se va acá, el socio se va a ir por acá, pero la sociedad va a seguir funcionando hasta que llega un momento en que la sociedad entra en una de las causales de disolución establecidas en el artículo 94 de la Ley General de Sociedades. Por ejemplo, decisión de los socios, por ejemplo, cumplimiento del objeto, imposibilidad de decirlo, por ejemplo, pérdida del capital social, por ejemplo, quiebra. Todos esos son ejemplos de causales de disolución. Y acá la sociedad se empieza a morir, pero no se muere de una acá, sino que la muerte de la sociedad es una muerte lenta. Se muere dentro de toda una etapa que se va a llamar de liquidación societaria. Y en esa etapa, otra vez, la sociedad no puede ejercer plenamente su objeto social, sino que va a tener una personalidad limitada, dicen algunos autores, a realizar los actos de liquidación del activo, es decir, convertir en líquido, convertir en dinero el activo de la sociedad para cancelar los pasivos de la sociedad, y luego realizar la partición entre los socios. Cada socio se va a llevar la parte que le corresponda de lo que quedó del patrimonio de la sociedad, y van a seguir actuando en el mundo jurídico solos como iniciaron antes de la constitución de la sociedad. ¿Se entiende hasta acá qué es lo que pasa con una sociedad por las distintas etapas de su vida? Sí, profe. ¿Se entiende? Bien. Esto es muy importante, que esto pasa en realidad, pasa con sus propias características con todas las personas jurídicas. Esto es específico para la sociedad, pero pasa también en todas las personas jurídicas. Se constituyen y nacen con su constitución, requieren la publicación, algunos tipos sociales, la inscripción, ahí la sociedad desarrolla su objeto social en plenitud, hasta que ocurra alguna causal de disolución que va a iniciar el objeto liquidatorio, luego del cual se va a hacer la partición entre los socios. Luego
la clasificación de las sociedades. Sandra, antes de continuar, están haciendo consultas en el chat. Bueno, dale, ¿me podés leer? Porque yo no veo nada acá. Sí, preguntan respecto en la liquidación si primero se paga a los acreedores y luego después se reparte. Sí, se paga a los acreedores y se paga los gastos de liquidación, que normalmente la liquidación la lleva adelante el que era el órgano de administración de la sociedad, pero puede ser que en el contrato constitutivo diga que va a ser una persona determinada o más de una persona determinada los que lleven adelante la liquidación, con lo que va a haber que pagarle los honorarios al liquidador, por ejemplo, también previo a realizar la partición. Sí, ¿alguna otra? Profe, Sí. profe, ¿por qué los concursos preventivos tardan tanto? Los concursos preventivos tardan mucho porque se realizan en sede judicial y todo lo que sea a través de un proceso judicial tarda mucho. Es un proceso ordinario, por así decirlo, o sea, no es más o menos, pero es un proceso especial que tarda mucho. Y el concurso, si bien supone que va a haber un arreglo con los acreedores, ese concurso puede terminar en una quiebra que va a tardar más aún, pero es así porque tarda mucho porque se resuelve a través de un proceso judicial. Por eso muchas veces es conveniente antes de iniciar un concurso preventivo optar por otro de los mecanismos que trae la ley de concursos y quiebra para poder reestructurar el pasivo empresarial, que es el acuerdo preventivo extrajudicial, donde se pueden negociar la reestructuración del pasivo con los acreedores en una etapa previa y llegar a acuerdos particulares para luego homologar ese acuerdo judicialmente, con lo que tarda mucho menos que un concurso preventivo. ¿Se entiende? Claro. Sí, o sea que la ley no tiene establecido un tiempo máximo para el concurso preventivo, ¿no? Lo que pasa es que la ley, en realidad no para el concurso, sino para la duración de todo el concurso, pero sí para las diferentes etapas que dura el concurso preventivo. Pero vos acordate que siempre estamos actuando a través del Estado y el Estado es burocrático, o sea, si bien la ley dice algunas cuestiones, muchas veces los plazos se ven superados por la normalidad y por la anormalidad como estamos ahora, por ejemplo, que estuvimos de feria no sé cuántos meses por el tema de la pandemia y el aislamiento. Hay cuestiones que exceden. Sí, yo me vino a la memoria justamente este tema porque había escuchado que el concurso preventivo de Correo Argentino es el más largo de la historia. Y justo me acordé de eso, por eso le quería preguntar si la ley nos establecía un tiempo determinado para declarar el proceso de quiebra. Pero depende de cómo se esté cumpliendo el acuerdo preventivo. Eso lo van a ver en la última unidad que tiene nuestra materia. Ahí van a ver los distintos plazos y cómo se van sucediendo las distintas etapas. Porque si bien la ley establece plazos para todo lo que es procedimiento, después en cuanto al cumplimiento del acuerdo preventivo, los plazos, si nadie reclama, quedan congelados. ¿Qué es eso? No sé, Agustina, si querés acotar algo. No, es como lo que estás diciendo, o sea, si bien están establecidos los plazos y tanto el sistema judicial, es decir, el Poder Judicial tiene que cumplir plazos, el juez tiene un plazo que cumplir, el síndico tiene plazos que cumplir y las partes también tienen ciertos plazos, como vos decís, cuando se llega a la etapa del cumplimiento del acuerdo, ahí un poco se va diluyendo, digamos, este tema, y si no hay nadie que reclame, esa es la cuestión, que haya un interesado que inste a la resolución de esto y en el caso de que no haya un cumplimiento, se establezca el incumplimiento del acuerdo y solicitar la quiebra de ese deudor, sin hablar en particular del caso
de correo, ¿no? O Una sea, versión. conozco lo que sale en las noticias, pero desconozco el expediente y las cuestiones particulares, y hay quiebras que, no sé, bueno, que son eternas, no sé si es más o menos que correo, pero yo he intervenido en expedientes que eran del año 92, que intervenía mi abuelo, y en el año 2008 seguían sin concluirse la quiebra, digamos, puede pasar cualquier cosa. Depender de la complejidad de la quiebra, y por ahí al cumplimiento del acuerdo se estableció una espera y se comenzó a pagar recién a los 3, 4 años, que un poco era el caso de Correo Argentino, que se había extendido en el tiempo porque se había hecho una espera larga, que era un poco lo que se cuestionó en su momento respecto de Correo Argentino, ¿no es cierto? Por eso también el tiempo que lleva, y no sé, crear quiebra, pero en particular no sé, la verdad es que desconozco el expediente en particular. Bien. Bueno, seguimos entonces. ¿Alguien más tiene alguna consulta o seguimos? Profe, cuando usted Hola, habló profe. de, Ay, tienen muchas. Gusta. A ver, profe, cuando usted vamos de a habló uno. de cuando un socio quiere disolver la sociedad, pero pero no me acuerdo en qué momento dijo que se le da a ese socio lo que le corresponde. ¿Por qué? No entendí muy bien esa parte que dijo usted. ¿Por Estamos qué dentro sucede eso? porque estamos dentro de la sección cuarta. Entonces, si el resto de los socios quiere seguir con estas sociedades no regulares, ellos pueden seguir, pero van a tener que desinteresar al socio que quiere disolver la sociedad, porque en Claro, definitiva, ¿por qué quiere disolver la sociedad? Porque quiere llevarse su parte. claro. Y Entonces, en ese caso, ¿en qué sector, en qué parte queda, del cuadro que está mostrando sucede? ¿En la sociedad en plenitud? lo que pasa es que estamos en, esto es lo que ocurre con una sociedad regular, porque acá se inscribió, pero la sociedad de la sección cuarta hace así y salta esto. Y va a ocurrir, o sea, durante todo este tiempo en que la sociedad está funcionando, aunque no esté regularmente constituida porque nunca se inscribió. ¿Se comprende? Estábamos hablando de la sección cuarta cuando hablamos hoy de la disolución. Y Claro, esas no se inscribieron. claro. Entonces, estas pasan, saltan esta parte de la inscripción y viven, desarrollan su objeto social con esa responsabilidad simplemente mancomunada y por partes iguales de los socios, y en un momento un socio decide que quiere disolver la sociedad, siempre que no exista un plazo de duración en ese contrato que pudieron haber celebrado acá en la etapa de la Constitución, en el acto de Constitución, pero que luego no inscribieron. ¿Por qué? Porque si acá hay un pacto de duración, ese pacto de duración es oponible para todos los socios. Entonces no puede pedir la disolución de la sociedad porque tiene que cumplir con lo que él mismo firmó en el contrato constitutivo. Ahora, lo que sí puede hacer es pedir la subsanación, es decir, bueno, está bien, pero inscribamos la sociedad y que sea de alguno de los tipos previstos por esta ley. Ahora, él no puede decir que sea una sociedad colectiva, por ejemplo, en el que todos los socios responden de manera solidaria y limitada, aunque subsidiaria, porque no le puede imponer mayores responsabilidades a los socios que los que venían teniendo en ese momento, que era responsabilidad simplemente mancomunada y por partes iguales en principio. ¿Se comprende? Sí, profe. Muchas gracias. Sandra, ¿Sí? sí, están haciendo preguntas en el chat. Ajá. Una de las preguntas es: ¿qué pasa si los activos no cubren a todos los acreedores en el caso de una liquidación? Bueno, en el caso de la liquidación, en principio tendrían que cubrir todos los pasivos. ¿Qué pasa si no cubren? Entran en crisis empresarial y van a tener que o recurrir la sociedad a algunos de los remedios preventivos que ya no corresponderían, o se va a declarar, o los acreedores pueden pedir que se declare la quiebra de la sociedad. En principio tendrían que poder cubrirse todos los pasivos con los activos sociales. Claro, preguntaban si se extendía, digamos, la responsabilidad de los socios, lo que yo estaba mencionando ahí, pero me parecía más práctico hacerlo
de forma oral, dependiendo del tipo societario, ¿no? Porque ellos Claro. estaban mencionando de si se trasladaba esa responsabilidad a los socios y los socios debían responder. Los socios van a responder si se trata de una sociedad personalista, si es una de esas sociedades en que los socios responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales. Si es una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, no, los socios responden solamente por el aporte que se comprometieron a realizar. Claro, cabría entender que previo a la partición que se le retribuya a los socios, primero hay que desinteresar a los acreedores, y en el caso de insuficiencia, para poder desinteresar a los acreedores, se estaría ante una crisis, digamos, y ver la vía. Sí, entra dentro de los procesos concursales, digamos, puede ser concurso, puede ser quiebra, normalmente va a ser una quiebra, porque si ya no tiene activos va a terminar siendo una quiebra. Bien, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Claro, preguntan si la SRL y la SA son casos donde donde no responden individualmente. Claro, allí tienen responsabilidad limitada en ambos tipos societarios. Sí. En cambio, en la sociedad colectiva, una responsabilidad ilimitada. Bien. ¿Alguien más? ¿Qué pasa con los acreedores? ¿Se quedan sin su parte? No, eso es lo que decíamos recién, ante la disolución de esta sociedad se tiene que inscribir, y esto toma conocimiento a los acreedores, y a los efectos de poder inscribir esa disolución de la sociedad, ¿no es cierto?, tienen que haber sido notificados los acreedores y en su caso ser desinteresados. Así es. ¿Alguien más? ¿Preguntas? No, parece que ahí estamos. Bueno, a ver, pasamos entonces a la clasificación de las sociedades según su naturaleza. De esto ya estuvimos hablando un poco y no es algo que conlleve mucha dificultad. Quiero que me dé el tiempo para hablar de administración y representación. Las sociedades pueden ser sociedades personalistas o sociedades de personas o por partes de interés, en las que se incluye a las sociedades colectivas en comandita simple de capital o industria, y esto me quedó de un cuadro viejo, o bien esta última sociedad que ya no es más sociedad, sino que la vamos a ver dentro de los contratos asociativos, con la modificación del Código Civil y Comercial, sociedades intermedias o mixtas como la Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL, y sociedades de capital como la sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedades por acciones simplificadas. Estas primeras sociedades, acá lo que importa es la personalidad, quiénes son los socios, y por eso van a tener todos o algunos de los socios una responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria. Lo que quiere decir es que todos los socios garantizan con su propio patrimonio el cumplimiento de las obligaciones de la sociedad. Por eso es solidaria, porque es el total de las deudas de la sociedad, son cubiertas también o garantizadas por el total del patrimonio de cada uno de los socios. Siempre primero con los bienes de la sociedad, y luego se puede intimar a los socios a que respondan por las deudas de la sociedad. Estas sociedades intermedias entre las sociedades personalistas y las sociedades de capital son las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Y por qué son intermedias? Porque tienen algunos rasgos de las sociedades capitalistas y otros rasgos de las sociedades personalistas. Son pequeñas y medianas empresas, al igual que las sociedades de personas, pero a los cuales se les da la posibilidad de limitar su responsabilidad y mantener una organización, un sistema sencillo de funcionamiento, lo que las hace adecuada para las pequeñas y medianas empresas. En cambio, las sociedades de capital, acá lo que importa es el capital invertido, como su nombre lo dice. Entonces, no importa quién es el socio y cuáles son sus calidades o cualidades personales, sino que lo que importa es lo que ese socio haya aportado a la sociedad. Su capital se va a dividir en acciones, y sus socios o accionistas responden de manera limitada al capital que se comprometieron, al aporte que se comprometieron a realizar a la sociedad.
Esto no trae mayores complicaciones y lo que se hace es dar ciertas características de cada uno de los tipos societarios. ¿Por qué incluyo a las SAS acá, a las sociedades por acciones simplificadas? Porque si bien es un tipo societario híbrido que tiene características propias de las sociedades de responsabilidad limitada y de la sociedad anónima, su interés preponderante va a ser el capital social aportado, y su capital se va a dividir en acciones, participando entonces de las características de estas sociedades de capital. Profe, una consulta. Sí, sí. ¿Las SAU en qué categoría están? La SAU. Sí. La SAU es una sociedad anónima unipersonal, es decir, que está dentro de las sociedades capitalistas, de las sociedades de capital. Es un subtipo dentro del tipo societario de la sociedad anónima, que entró en vigencia, que se empezó a constituir a partir de la reforma del año 2015, pero que no tuvo demasiada acogida en nuestra legislación por las propias limitaciones que le puso en un principio su regulación, que después se fueron alivianando, pero con la entrada en vigencia de estas sociedades, de las SAS, de las sociedades por acciones simplificadas, prácticamente dejaron de tener aplicación las sociedades anónimas unipersonales. Luego en la unidad 4 van a ver qué es lo que ocurrió con esta situación, pero su regulación era muy restrictiva. Y las únicas que se constituyeron lo hicieron dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para inscribir a filiales de sociedades extranjeras que vinieron a desarrollar su objeto en el país. Era muy inconveniente el tipo societario para el empresario individual, que lo que quería hacer era limitar su responsabilidad. Y luego salieron estas sociedades por acciones simplificadas, que como su nombre lo dice, son simplificadas, y no traen mayores inconvenientes para los socios, con lo cual prácticamente dejaron de constituirse las sociedades anónimas unipersonales. Profe, gracias. De nada. Bueno, pasemos a este tema que fue el tema sobre el que versó el trabajo práctico, la mayor parte de las preguntas del trabajo práctico, que es el de administración y representación de las sociedades. Lo primero que hay que hacer es distinguir de qué se trata la administración y de qué se trata la representación, aunque en la mayoría de los tipos societarios coinciden en el mismo órgano ambas funciones societarias. La administración importa el proceso de la toma de decisiones dentro de la sociedad, de la toma de decisiones para la gestión de la sociedad, y pertenece a la esfera interna del ente societario. En cambio, la representación se refiere a la vinculación de la sociedad ante los terceros, entonces por eso decimos que refiere a la esfera externa de la sociedad. Esta administración, esta función de administración puede organizarse de distintas maneras, y esto también va a variar según el tipo societario del que estemos hablando. Pero en términos generales, la administración y representación puede ser singular, cuando está en manos de un administrador que administra y representa a la sociedad, o puede ser plural, cuando la sociedad tiene más de un administrador. Y a su vez la administración plural puede ser indistinta, conjunta o colegiada. Indistinta es cuando cualquiera de los administradores puede realizar los actos de administración, tomar las decisiones y puede representar a la sociedad. Conjunta, cuando se requiere que estén de acuerdo para realizar el acto todos los administradores de la sociedad. Este era el tipo de representación que ustedes tenían en el caso que resolvieron hoy en el trabajo práctico. Y colegiada, cuando es un órgano formado por más de un administrador, es plural, y toman sus decisiones por mayoría de votos, ejerciendo la representación normalmente el presidente de este órgano colegiado, de este órgano plural. Entonces las decisiones se toman por mayoría de votos, y la representación la ejerce una persona que está designada para realizar esa función.
Ahora, ¿cuál va a ser el límite de la representación societaria? ¿Hasta dónde puede el representante ejercer actos que comprometan a la sociedad? Hasta el objeto social. ¿Qué quiere decir eso y de dónde surge esto? Surge del artículo 58 de la Ley General de Sociedades, que lo podemos dividir para su análisis en 3 partes. Y nos dice: el administrador o el representante que, de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley, tenga la representación de la sociedad, es decir, por todos los actos que no sean notoriamente extraños, al objeto social. Lo primero que tenemos que analizar para saber si un acto es o no notoriamente extraño al objeto social es el objeto social. ¿Y dónde encontramos al objeto social? En el contrato constitutivo o estatuto de la sociedad de la que se trate. En ese contrato constitutivo, en el capítulo o artículo destinado al objeto social, se van a establecer una serie de actos, un conjunto de actos que la sociedad va a poder realizar. Por ejemplo, compra y venta de bienes, prestación de servicios, importaciones, exportaciones, actividad financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nos marca cuál es el objeto social. Puede ser que haya actos que no están escritos en el objeto social, pero que sean necesarios para poder realizarlos, o sea, ciertos actos que sean auxiliares o que coadyuven o que sean conexos al objeto social. En ese caso, por supuesto, que el representante va a poder hacer esos actos y va a comprometer la responsabilidad de la sociedad. Pero aquellos actos que de ninguna manera se vinculan con el objeto social y que de ninguna manera benefician a la sociedad, van a ser actos notoriamente extraños al objeto social. Y esto va a ser una cuestión de hecho que en cada caso va a haber que demostrar si realmente un acto de ninguna manera beneficia a la sociedad. Esto es lo primero que nos dice el artículo 58. El representante va a obligar a la sociedad por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Y ustedes tenían, en su caso, establecido cuál era el objeto social de esta sociedad, cuál era el objeto en síntesis, digamos, no específicamente. ¿Se acuerdan a qué se dedicaba esta sociedad? Hablen, porque... ¿Comercializar artículos de librería puede ser? Sí, comercializaba artículos de librería. Y una de las preguntas que les hacían a ustedes es si el libramiento de un pagaré o de un cheque, no recuerdo qué título era un acto notoriamente extraño al objeto social. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Era o no extraño al objeto social? Háblenme. Para mí no, porque a través de un pagaré o un cheque se pueden comprar diferentes cosas que son necesarias para el funcionamiento de la sociedad. Exactamente, nunca, para ninguno que sea el objeto social, el libramiento, un pagaré, un cheque, va a ser un acto notoriamente extraño al objeto social porque es un acto que auxilia al ejercicio de la empresa que se lleva adelante con la sociedad. Entonces, no iba a ser un acto notoriamente extraño al objeto social, es decir, que ese acto podía ser realizado por el representante de la sociedad y en principio comprometer a la sociedad. Ahora, ¿cómo sigue el artículo? Dice, este régimen se aplica aún en infracción a la organización plural, es decir, esto de que el representante obliga a la sociedad por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social, se va a aplicar aún en infracción a la organización plural. Y vuelvo a la filmina anterior. Organización plural. Cuando es indistinta no importa. ¿Por qué? Porque cualquiera puede representar a la sociedad. Acá el tema es cuando la representación plural
es conjunta. ¿Por qué? Porque requiere que todos presten su consentimiento para poder realizar el acto. ¿Qué Profe, es lo que pasa? Sí. ¿y en ese caso no tenía solamente la firma del presidente, creo que Sí. era? Esperen que se le cuenta la película completa. Estamos acá con la foto. Normalmente para la mayor parte de los actos, cuando un contrato social se inscribe en el registro público de comercio, la ley presume que es conocido por todas las personas. Entonces, si esa sociedad se vincula con un tercero, se supone que ese tercero conoce que tiene una representación plural conjunta y, en definitiva, para poder obligar a la sociedad se necesita la firma de, en este caso eran dos presidentes de la sociedad que ejercen la representación. ¿Qué es lo que pasa? Esta presunción cae en los casos siguientes. Si se tratare de obligaciones contraídas mediante títulos valores, caso el cheque o el pagaré, por contratos entre ausentes, partes que están en distintos lugares geográficos, de adhesión o concluidos mediante formulario, porque acá el de adhesión se supone que la propia sociedad es la que está emitiendo el contrato, o ya sea por formulario, y que la otra parte solamente acepta o no acepta su contenido. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá, para salvaguardar la celeridad del comercio, a quien recibe un título valor, ya sea un cheque, un pagaré o el título de que se trate, no se le puede exigir que se vaya al registro público para ver el contrato constitutivo de la sociedad que le está pagando con un cheque, a ver si el presidente puede firmar o no. Entonces, acá rige el mismo régimen que veíamos al principio. El representante obliga a la sociedad en todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Y normalmente un cheque o un pagaré no va a ser nunca un acto notoriamente extraño al objeto social. Es decir, que ese pagaré o ese cheque emitido por uno solo de los representantes con su sola firma obliga a la sociedad con la información que nosotros teníamos hasta ese momento. La sociedad va a tener que responder aún en infracción a la organización plural, que es lo que ocurrió. El director violó la representación plural de su propia sociedad. ¿Por qué? Porque él necesitaba, para poder comprometer a la sociedad, la firma de los dos. Pero igual la sociedad va a tener que pagar, porque no le podemos exigir al que recibió el cheque que vaya a analizar si en el registro público tiene la representación conjunta o indistinta, o es singular o es colegiada, y si en definitiva quien le firmó el cheque, que encima era el presidente de la sociedad, puede obligar a esta sociedad a través de su sola firma. Lo mismo ocurre, no le podemos exigir a una persona que se vincula con otra que está en otro espacio geográfico, ir a ver al registro público de la jurisdicción de quien emite el contrato, si tenía las facultades necesarias. Lo mismo que si nosotros nos vamos y hacemos un contrato de prestación de servicio en personal, por ejemplo, por la prestación de la línea del celular, no vamos a preguntar si el que firma es el presidente y si no tiene una representación conjunta, porque en definitiva a nosotros nos dieron un contrato que ya está preimpreso y nosotros solamente podíamos firmar o no firmar, adherir o no adherir a esa situación. Entonces, en estos casos, títulos valores, contratos entre ausentes, contrato de adhesión o concluido mediante formulario, rige el mismo régimen que en el primer párrafo. El representante compromete a la sociedad por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social, sin importar cómo era el régimen de representación que tenga en el contrato constitutivo esta sociedad de la que se trata. Ahora bien, esto rige excepto en un caso, que era lo que pasaba después
después, cuando se les dice que el banco con el que la sociedad tenía una cuenta corriente hace más de 10 años, presenta como prueba para ejecutar ese título de valor el contrato constitutivo de la sociedad. ¿Por qué? Porque dice, salvo cuando el tercero tuviera conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción a la representación plural. Entonces ahí le preguntábamos, ¿el banco conocía cómo era el régimen de representación de esta sociedad? Sí, conocía, porque evidentemente tenía su contrato constitutivo y lo tenía ya hace muchos años, porque tenían ya un contrato de cuenta corriente que los vinculaba hace un montón de tiempo. Entonces no puede alegar que para poder emitir ese título de valor se necesitaba la firma del presidente y del otro director con quien ejercían la representación plural conjunta. ¿Se comprende? No sé si que contestan en el chat, no me entero. Sí, profe. Sí, hicieron preguntas, pero vamos encaminados. Bien. Entonces, si analizamos el artículo 58, ¿qué es lo que me limita al representante? ¿Qué es lo que puede hacer el representante o hasta dónde puede actuar el representante por la sociedad? El objeto social. Todo lo que no sea notoriamente extraño a él o no sean actividades conexas o auxiliares a ese objeto social. Lo obliga incluso si se establece en el contrato social que más de una persona debe otorgar el acto para que la representación sea válida. Esto es, en infracción a la representación plural en estos casos, si se tratare de obligaciones contraídas mediante títulos valores por contratos entre ausentes de adhesión o concluidos mediante formularios. Ahora, si hay organización plural del órgano de representación, no obliga a la sociedad si se comprueba que el tercero tenía conocimiento efectivo de tal circunstancia, si conocía o debía conocer el contrato constitutivo. Si me lo está presentando como prueba en el juicio, se supone que lo debía conocer. Y si además tenía una relación comercial hace más de 10 años, entonces se supone que sí lo conocía y en ese caso la sociedad no deberá hacerse cargo. ¿Por qué? Porque ya no es más su responsabilidad. ¿Por qué? Porque su representante con su sola firma no la puede obligar si el tercero tenía conocimiento efectivo de la infracción a la representación plural. ¿Estamos hasta ahí? Que ese era el métier del trabajo práctico que ustedes realizaron. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, profe, estamos. ¿Estamos? ¿Preguntas ahí en el chat, Agustina? ¿No? Bien, otra cuestión. Profe, Sí. entonces la sociedad no va a responder en ese caso porque se conoce el estatuto. Claro, en el segundo supuesto, en el primero, cuando ustedes no sabían si el banco conocía o no conocía el estatuto, ahí sí debía responder. Responde la sociedad. Ah, perfecto. Porque estamos ante un caso de un título valor. Entonces no importa qué es lo que diga el contrato constitutivo de la sociedad, el tercero no tiene por qué conocerlo. Ahora, si el tercero demuestra que lo conoce por su propia torpeza presentando el estatuto, entonces ahí la sociedad no va a responder. Ah, perfecto. Eso quería que me quede bien claro. Gracias, profe. Bien, de nada. ¿Alguien más hasta ahí? Profe, Sí. entonces cuando hay representación conjunta, solamente Sí. igualmente uno de los socios puede contratar esto de los títulos de valores, la adhesión a ciertos contratos, y no va a haber ningún problema, siempre y cuando el tercero no conozca el contrato constitutivo. Vamos a pulir un poco. Acuérdate que estamos hablando de administración y representación y que el administrador o representante puede ser socio o puede ser un tercero. Entonces, si hay administración plural, conjunta, es decir, que se requiere el consentimiento de todas las personas que integran el órgano de representación, mientras
el acto no sea completamente extraño, notoriamente extraño al objeto social, y se trate de estos supuestos de títulos valores, contratos entre ausentes, contratos por adhesión o por formulario, en esos casos, no importa si hay infracción a la representación plural, igualmente la sociedad va a tener que responder. Ahora, no importa desde el lado del tercero, obviamente que si la sociedad estableció un régimen de representación conjunta, no va a querer que uno de sus administradores esté por sí mismo otorgando actos que requieren el consentimiento de todos. Y ahí entramos en esta parte que también es muy importante, que son los deberes del administrador, los deberes de los administradores, que están en el artículo siguiente, que es el artículo 59. Dice el artículo 59 de la Ley General de Sociedades que los administradores y los representantes de una sociedad deben obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión. Este artículo nos establece dos de los deberes genéricos de conducta que tienen los administradores societarios, el de lealtad y el de diligencia. ¿Quién sabe qué será el deber de lealtad? Cuando somos leales nosotros como administradores hacia nuestra sociedad. ¿El no ejercer competencia contra la sociedad sería? Sí, sería uno de los casos en los cuales se estaría violando el deber de lealtad. Se trata de la fidelidad hacia la sociedad, ¿no es cierto? No vamos a engañar con otra a esta sociedad, no vamos a realizar actos en competencias con la sociedad a la cual estamos administrando o representando. Es decir, que si yo soy representante de una sociedad que se dedica a la comercialización de zapatos, no puedo yo poner mi propia empresa de zapatería porque estaría actuando en contra de este deber de lealtad. ¿Y la diligencia? ¿Alguien sabe a qué hace referencia? ¿Cuándo somos diligentes? ¿Puede ser que es cuando actuamos con el conocimiento y la responsabilidad necesarios para realizar algún acto? Exacto, cuando obramos como se debe, con el conocimiento y la responsabilidad necesaria. La diligencia implica que no haya dos cuestiones que hacen a la culpa. Por un lado, que no haya negligencia, eso quiere decir obrar de menos de lo que requiere nuestro cargo, es decir, dejar que las cosas pasen sin hacer lo que tenemos que hacer, o obrar con imprudencia, es decir, hacer de más de lo que tenemos que hacer. Como ahora están bajo los precios de las LEVAC, compro LEVAC con todas las utilidades de la empresa y resulta que sube el precio del dólar y se me vienen abajo mis inversiones. Eso es imprudente. ¿Por qué? Porque no puedo invertir yo solo sin preguntarle a los socios todas las utilidades de la empresa que estoy administrando. Es un ejemplo grosero, por supuesto, es obrar de más. Entonces, diligencia implica obrar como un buen administrador, implica no obrar de menos, que eso sería negligencia, y no obrar con imprudencia, que eso sería actuar de más. ¿Cómo? Como un buen hombre de negocios. El buen hombre de negocios es un estándar que trae la ley. Antes, en el derecho de familia, en todas las normas del derecho de familia que traía el Código Civil de Vélez Sarsfield, se ponía otro estándar que era actuar como un buen padre de familia, es decir, hacer lo que se debe. La ley no me pide que yo sea el mejor hombre de negocios, el mejor administrador, pero sí me exige que yo tenga un término medio y que siga las reglas que imponen las disciplinas administrativas. Entonces, los deberes genéricos que tiene el administrador son los deberes de lealtad y los deberes de diligencia bajo el estándar del buen hombre de negocios. ¿Qué pasa cuando el administrador o el representante no cumplen con estos deberes de lealtad o de diligencia?
pues ellos van a responder de manera solidaria e ilimitada por los daños y perjuicios, ya sea hacia los terceros, hacia los socios o hacia la sociedad, que resulten por lo que ellos hacen o por lo que ellos omiten hacer. Esto va a acarrear la responsabilidad ilimitada y solidaria por los daños y perjuicios que resulten de su acción u omisión. Si retomamos el ejemplo de nuestro trabajo práctico, ¿ustedes creen que este representante que emitió este título valor solo, sin la firma del otro director, tendrá algún tipo de responsabilidad? ¿Qué piensan? Nadie me habla. Sí, ahí en el chat empezaron a... Sí, sí, dice. Sí, profe. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué deber estará violando el que, sabiendo que tiene que tener la firma de su codirector, firma solo para comprometer a la sociedad? ¿Cuál de estos deberes estaría infringiendo? ¿Me dicen algo ahí en el chat o no? Están, dice, porque tenía conocimiento La de de que buen hombre de negocio. socio. Tienen que recordar que estamos hablando de administración y representación y que el administrador o representante puede ser socio o no. Ajá. No necesariamente tiene que ser socio. Es responsable por sus actos, dicen en el chat. Ajá. Y bueno, y ahora ¿Y él, dice... ¿y a quién estaría él perjudicando con el libramiento de este título valor? Falta de diligencia. Dice. Bien, falta de diligencia. ¿Por qué? Porque él obró de menos, él obró de manera negligente y violando el estándar del buen hombre de negocios. ¿Y a quién perjudica con su actuar? A la sociedad. En principio a la sociedad. Entonces, quien puede reclamarle los daños y perjuicios que resultan en este caso de su omisión es la propia sociedad a la cual él representa. En el caso de que el tercero que tuvo el conocimiento de la infracción a la representación plural, ¿podrá demandar a este administrador que obró solo sabiendo que tenía que hablar acompañado? En el último supuesto de nuestro trabajo práctico. ¿De demandarlo individualmente? Demandarlo, ya que él no le pudo cobrar a la sociedad porque él tenía conocimiento cierto de que el acto era en infracción a la representación plural. Sí. Eso en principio sí, pero va a depender de lo que pueda aprobarse en el caso. Obviamente que esta persona obró con negligencia y en el segundo supuesto perjudicó a un tercero. Bien. Claro, pero de todas formas ese tercero tenía conocimiento de que estaba actuando mal esa persona. O sea, Sí. obró mal también. El tercero también obró mal. Eso va a depender de lo que se pueda probar en el juicio que inicie el tercero contra el administrador. Vamos a ver qué es lo que se puede probar y qué es lo que no se puede probar y lo que decidiría el juez. Pero en principio sí podría pedir la responsabilidad de este administrador. Y entonces los deberes genéricos de conducta de los administradores son estos dos que surgen del artículo 59, el de lealtad y el de diligencia, y se agrega otro deber genérico de conducta que es el deber de información. El órgano de administración tiene siempre el deber de informar tanto a los socios o accionistas como a los terceros interesados en la marcha de la sociedad e informa acerca de la marcha de su gestión, qué es lo que está haciendo él para administrar a esta sociedad. Y este derecho es el deber del administrador, pero es el derecho de los socios a la información cuando estamos en una sociedad anónima y esa sociedad anónima tiene como órgano de fiscalización
a una sindicatura, se va a canalizar a través de la sindicatura. Cuando el control es ejercido por los socios, es un deber del órgano de administración informar en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar acerca de la marcha de los negocios sociales. Entonces, este es otro de los deberes genéricos de conducta. Y a estos deberes genéricos de conducta se le agregan los deberes específicos que están regulados en realidad para las sociedades anónimas, pero se aplican a todos los tipos societarios, que son la prohibición de violar la ley, el estatuto o el reglamento de la sociedad, obviamente ejerciendo los actos de administración o representación. No se puede violar la ley, no se puede violar lo que dice el estatuto o el reglamento si lo hubiere, y no se puede causar daños a terceros, ya sea con dolo o con culpa grave o abusando de las facultades que les fueron conferidas. Bien, esto entonces en cuanto a el desarrollo general de la unidad número 2. ¿Alguien? Ay, nos estamos pasando del tiempo. ¿Alguien más tiene consulta? Los que no se retiran y quieran hacer una consulta de lo que hablamos, de lo que no hablamos o del práctico. ¿Nadie más? Ahora sacó, ¿verdad? Gracias. Creo que quedó bastante claro, profe. Bueno, gracias entonces. Bien. Bueno, retírense los que tienen clases, y si no hay más consultas, vamos a detener la grabación y nos estamos viendo para la clase de la unidad número 3, y ahí vamos a aprovechar a hacer la devolución de los prácticos de la unidad número 2, que no lo puedo hacer ahora. Bueno, muchas gracias a ustedes por la presencia, por la audiencia y por aguantar todo esto que dimos en nuestra hora y media. Profe, una pregunta, última. Sí, sí. El socio que firmó el pagaré sin consentimiento del otro, actuó de forma dolosa ante el tercero, ¿verdad? A ver. ¿Y podría demandarlo el tercero de forma dolosa? Y eso hay que probarlo, en realidad no es algo, no es que él actuó per se en forma dolosa. Acuérdate que estamos hablando de administrador, no importa si es socio o no socio. Pudo haber hablado de forma dolosa o no, depende. En principio sí, igualmente yo considero que sí puede ser demandado personalmente por su responsabilidad, ya sea por dolo. Si no hubo dolo, seguro hubo culpa grave. Bien. Bueno, gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? ¿Sí? Yo tengo una pregunta respecto a la partición del patrimonio una vez que se liquida. Sí. Bueno, yo que después de liquidar el órgano encargado registra, o sea, hace la inscripción en el registro público, se cancela la inscripción de la sociedad. Sí. Bueno, en el texto decía que la sociedad no muere con la cancelación de la inscripción en el registro público de comercio, y daba un ejemplo de que en la posterioridad a la cancelación pueden aparecer nuevos acreedores y estos, digamos, no pueden quedar sin garantía. Exactamente, sí, eso es así. O sea, imagínate que cuando la sociedad entraba en una de las causales de disolución, uno de los empleados de la sociedad tiene un accidente con un auto, una camioneta de la sociedad, que es para ejercer el objeto de la sociedad, y provoca un daño en un vehículo. Se realiza la liquidación, y mientras tanto se realiza la liquidación, el damnificado no reclama, porque tiene un plazo de 5 años para reclamar por este daño. Entonces, se culmina el proceso liquidatorio, se cancela la inscripción en el registro público y después cae la demanda contra la sociedad. Los socios se van a tener que hacer cargo en la proporción en que participaban en el capital social por los daños que haya provocado, porque todavía existía la sociedad cuando se produjeron esos daños con los bienes de la sociedad, con las cosas de la sociedad.
Entonces, ahí es como que renace la sociedad, pero son los socios los que van a tener que hacerse cargo en la proporción que le correspondía según su contrato social. Claro, bien, perfecto. A eso hace referencia. Mientras existan manifestaciones de la personalidad en la sociedad, en realidad la sociedad no se muere. Pero son casos extremos. Lo normal es que la sociedad se muere ya con la cancelación de la inscripción en el registro público y aún más, se muere con la partición porque después ya no suele tener más actividad, digamos, la sociedad y no, obviamente que no se relaciona más con los terceros. Estas son meras incidencias que pueden llegar a pasar, pero no es lo normal, digamos. Que no es indefinido en el tiempo, pero pueden prescribir esas Sí. obligaciones. Claro, claro. Sí, sí, tal cual entiendo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si nadie más tiene preguntas para hacer, corto la grabación.